Bienvenidas, bienvenidos a mi columna en Sin embargo, que hoy lleva por título Hertz Manero y el fracaso de las fiscalías. Cuando los funcionarios buscan eludir sus obligaciones en materia de transparencia, recurren al truco de testar documentos. Así, convierten los documentos con información que debía ser pública en hojas tachoneadas con marcador color negro. Es como si le eliminaran para impedir que se conozcan los datos y al mismo tiempo simular que cumplen con la ley. En las décadas que llevo como reportera lidiando con este tipo de documentos, no había visto declaraciones patrimoniales con tantos datos testados como los de Alejandro Hertz Manero. La declaración patrimonial y de intereses es una obligación de los funcionarios. Según la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la cual establece que todos los servidores públicos están obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, que dichas declaraciones deben ser públicas, salvo algunos datos de índole personal y privado, como la dirección personal, el número de cuentas bancarias, el número telefónico particular y otros datos. Pero en el caso de Hertz Manero, en las declaraciones correspondientes a sus años como fiscal, están testados la mayor parte de los datos y otros aparecen como reservados. El Comité de Transparencia de la Fiscalía le validó esas tachaduras y que se declararan como reservado. Un comité cuyos integrantes tenían como jefe al mismo titular de la Fiscalía, es decir, a Hertz Manero. Esa opacidad, esa falta de transparencia en sus declaraciones, donde ocultaba hasta los montos que recibía como funcionario público, también los ingresos de sus actividades privadas, de los caudales, de sus negocios, que se sabe son muchos, de su posible conflicto de intereses, esa falta de transparencia en sus declaraciones patrimoniales es precisamente un símbolo de su conducta como fiscal. Un funcionario opaco, sin resultados, que hizo de la fiscalía su despacho de venganzas personales, desde donde se ocultaba discrecionalmente la información de diversa índole, de diversos ámbitos que debía ser pública, testándola o declarándola en reserva. Y de esta manera se evadían las leyes en materia de transparencia y de rendición de cuentas, mientras se filtraban expedientes completos, carpetas de investigación completas, entregándoselas a ciertos medios de comunicación vinculados con la oposición para que se le diera un uso político y para sabotear las propias indagatorias. El pésimo desempeño de Alejandro Hertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República y sus nulos resultados evidenciaron que la supuesta autonomía no es suficiente para garantizar la eficiencia de una institución que es toral del Estado mexicano, porque en manos de Hertz, la anquilosada PGR, bajo membrete de Fiscalía, siguió como un elefante blanco, inamovible, disfuncional, las mismas prácticas, la misma corrupción, solo que más costoso y con poder transeccional. Hertz echó por la borda 7 años de la primer fiscalía dotada de autonomía, porque la utilizó facciosamente y como una extensión de su oficina particular para operar sus intereses. Evidencia de ello fueron las expuestas conversaciones en que hablaba con Juan Ramos, quien era su apoderado legal personal y a quien hizo funcionario designándolo titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, un área clave creada para llevar los asuntos de mayor relevancia en la Fiscalía, el área que en jerarquía es la segunda de mayor importancia, solo por debajo de la del fiscal. Y desde ahí tenía a Ramos litigando su venganza contra su familia política. Hertz Manero ha estado desde los años 60 como funcionario gubernamental,
primero en las secretarías del Trabajo, luego en la de Comunicaciones y Transportes. En los 70 llegó a la PGR como agente del Ministerio Público. Luego tuvo cargos en el gobierno local y luego a nivel federal nuevamente como secretario de Seguridad Pública con Fox. Años después se fue como legislador y en noviembre del 2018 llegó como subprocurador. Para diciembre de ese año era designado encargado de despacho de la PGR todavía, y para enero de 2019 era ratificado por el Senado como primer fiscal general de la República. Así que ha tenido cargos en gobiernos de todos los partidos, aunque ningún cargo tuvo un desempeño destacado. Y lo que trascendió de su presencia en la fiscalía fueron sus escandalosas venganzas personales a la que dedicó los recursos de la institución, al mismo tiempo en que se le derrumbaban los asuntos de mayor impacto público. Están como evidencia de sus conductas desleales para con la institución las conversaciones con el padre de Lozoya, con Emilio Lozoya Thalmann, un priista que fuera secretario de Estado en el gobierno de Salinas. En esas conversaciones, Hertz parecía más su asesor, además de las escandalosas prebendas, los escandalosos privilegios que le dio al exdirector de Pemex, quien hoy goza de impunidad. O está la estafa maestra, donde la indagatoria se saboteó también desde dentro de la fiscalía al presentar un caso con tantas fallas y absurdos en las actuaciones y que ahora tienen a los responsables del saqueo millonario de recursos públicos ahí en las calles como si nada, impunes, y hasta están en la esfera pública nuevamente. Están también las fallas en las carpetas de investigación por huachicol y a los huachicoleros sobornando funcionarios de la fiscalía. Cada uno de esos casos implicaba abrir maxiprocesos por las redes de crimen organizado y delincuencia de cuello blanco. Pero la fiscalía actuó con descuido, negligencia o, en el peor de los casos, en un sabotaje deliberado. Así, los resultados en los temas de alto impacto para la vida nacional fueron casi nulos, abonando con ello a la impunidad. Con su comportamiento y el de los funcionarios a su cargo, saboteó no solo a la fiscalía, sino al gobierno que lo propuso como fiscal. No es gratuito que los favorecidos por su inacción, beneficiarios de la corrupción, sean ahora quienes reclaman por su salida, porque se volvió un fiscal muy cómodo para los corruptos. Los años de Hertz Manero al frente de la fiscalía fueron años perdidos para el país, porque se echó por la borda la posibilidad de indagatorias contra las estructuras altas de la corrupción. Pero no es el único responsable, porque tampoco en esos años no hubo un Congreso que le llamara a rendición de cuentas. A su obligación en materia de transparencia nunca se hizo una revisión a su trabajo. Lo que ocurrió con Hertz Manero obliga a repensar y que se discute el alcance y el uso de la supuesta autonomía. Fue a finales de los años 90 cuando en nuestro país comenzó a plantearse desde grupos de sociedad civil la necesidad de dotar a las procuradurías, tanto a nivel estatal y federal, de autonomía. Se buscaba que esas instancias del Poder Ejecutivo, que en su encomienda tienen la investigación y esclarecimiento de delitos, procuraran una justicia eficaz, efectiva y que realmente contribuyeran a fortalecer el Estado de Derecho, que desempeñaran con diligencia sus funciones y no como espada de Damocles o con fines políticos y arbitrarios. El famoso justicia y gracia para los amigos y para los enemigos la ley a secas. Se pensaba que el remedio a esos males de deficiente procuración de justicia estaba en la autonomía, un modelo ya encaminado en otros países, así que bajo estándares internacionales, uno a uno, mediante reformas a las leyes estatales y a nivel federal, fue fructificando esa idea de autonomía para las fiscalías. Se prometió una reingeniería de esas instituciones, lo cual no se hizo.
aun cuando se les dotó de mayores atribuciones y presupuestos. Igual que ocurrió con Hertz a nivel federal, ha ocurrido con fiscalías estatales en las que se han erigido personajes impresentables, de escándalo, como Edgar Beitia, fiscal de Nayarit. Edgar Beitia, el Diablo, un priista vinculado al narcotráfico, a quien su compadre el gobernador Roberto Sandoval hizo fiscal. Cuando se promovieron a nivel estatal los cambios para convertir las procuradurías en fiscalías, Nayarit fue de las primeras entidades. En el año 2013 se aprobaron reformas en el Congreso para darle a la Procuraduría el estatus de fiscalía y la autonomía. Sandoval envió al Congreso la propuesta para que se designara a Beitia, entonces era un subprocurador. Como fiscal se le designó durante 7 años. Eran públicas sus prácticas de extorsiones, despojos, las detenciones extrajudiciales, los secuestros, las instalaciones policíacas convertidas en centros de tortura. Se vinculó al narcotráfico en sociedad con varios cárteles de la droga, hasta que en marzo del año 2017, cuando viajaba hacia Estados Unidos, fue detenido bajo acusación de asociación delictuosa por la manufactura, importación ilegal y distribución de heroína, metanfetaminas, marihuana, cocaína, que según las acusaciones había realizado en los mismos años en que era fiscal. O está también el caso de la Fiscalía de Guanajuato, ocupada por otro impresentable, Carlos Zamarripa, el eterno procurador que estaba en ese cargo desde el año 2009 y en la transferencia de la Procuraduría en Fiscalía se le hizo fiscal por un periodo que concluía en el año 2028. Pero ante el cúmulo de escándalos en que se vio involucrado, adelantó su salida y dejó el cargo en enero pasado, asignándose un millonario retiro, por cierto. En su periodo, Guanajuato tuvo un crecimiento exponencial de inseguridad, incidencia delictiva y la operación y violenta disputa de grupos del crimen organizado, y creció principalmente en el delito de huachicol. La prensa local documentó además las irregularidades en esa fiscalía bajo el mando de Zamarripa. Y podríamos hablar de muchas otras entidades con fiscales todopoderosos, imperiales, pero con un vergonzante desempeño, y a quienes se les debe exigir rendición de cuentas. Son casos que muestran que la supuesta autonomía que hoy tienen las fiscalías no es suficiente. Tanto a nivel federal como en las entidades se requieren mecanismos efectivos en que sus titulares se conduzcan con transparencia y rendición de cuentas. Se requieren mayores niveles de coordinación de manera permanente entre las fiscalías estatales y la de la Federación, así como con las otras dependencias gubernamentales, porque solo coordinadamente podrán funcionar estrategias de seguridad y combate al delito y a la corrupción tan relevantes como la Estrategia Nacional contra la Extorsión o la del combate al robo, contrabando y comercialización ilícita de combustibles, y otras estrategias que se han planteado. En unos días comenzará en el Senado el proceso para revisión de las candidaturas y designación de quien quedará al frente de la Fiscalía durante los siguientes 9 años. También es necesario que se revisen los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para evitar que la supuesta autonomía se siga utilizando de manera discrecional y para evitar que personajes como Hertz Manero pudran las instituciones. Hasta aquí la colaboración de hoy, pero antes de despedirme quisiera invitarles a que me acompañen el próximo jueves 4 de diciembre a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde a las 19:30 horas presentaré mi nuevo libro que se llama El Cuerpo Perfecto, una alerta de salud pública en tiempos de redes sociales, en el cual se revelan los mecanismos con que operan las industrias que lucran con esta obsesión que se vive en el siglo XXI de los ideales de belleza, todas las modificaciones corporales que están en tendencia, los riesgos de esto y lo que hay detrás de esos intereses,
que también involucra criminalidad. Nos vemos el jueves en la Feria del Libro y a quienes llegan a este espacio cada semana, aquí nos encontramos la próxima semana. Gracias.